Muy buenas tardes, mi nombre es Israel Ruiz Caeses. En esta ocasión voy a hablarles o platicarles en minutos o menos sobre lo que es el QAM, o más bien, por otro nombre, el 8QAM. Bueno, pues el 8QAM, ¿a qué pertenece o de dónde deriva? Bueno, pues es parte de las municiones digitales existentes que comparten con el ASK, PSK, FSK, el QPSK y el 16PSK y 8PSK. Prácticamente comparten la misma, es una munición digital. Entonces, ¿en qué lo diferencia la QAM con las demás? Bueno, en que se sabe que la FSK modifica la frecuencia, el PSK la fase y el ASK la amplitud. Bueno, la QAM hace dos cosas de esas tres, que modifica tanto la fase como la amplitud. Y naturalmente, que es algo bueno, la QAM maneja grupos de 3 bits, construyendo o organizando 8 grupos de estado, 8 grupos o estados, en donde son ocho combinaciones que se hacen con los 3 bits existentes entre cada uno, bueno, entre todos. Entonces, también ¿de qué sirve esto de que la QAM maneje 8 grupos, 8 estados de 3 bits? En que es un buen ejemplo en la QAM de decir que la velocidad por bits es mucho más veloz que la de audios, ya que son 3 grupos de bits. En cambio, si se usaban los otros grupos como el ASK, PSK y FSK, irían mucho más lentos, ya que sería uno por uno, mientras que este se va de 3 por 3. Y bueno, ya explicando eso, pues como se sabe, como se dijo, ya como se mencionó anteriormente, perdón, este modifica tanto la fase como la amplitud, pero ¿en cómo o en qué? Bueno, la QAM lo que hace es que en esos 8 grupos de estados, se puede decir, más bien esos 8 estados, los agrupa en dos grupitos, dos grupos donde pone dos estados en la misma fase, pero con una amplitud distinta. O sea, si se puede decir que podemos poner dos puntos en la misma fase, uno aquí y otro acá, digamos que en diagonal, pero la amplitud la va a diferenciar, en donde la amplitud con mayor cantidad, digamos que en bits, va a estar en la parte de arriba y en una diferencia de un bit, y la menor cantidad va a estar en la parte de abajo. O sea, sé que si tenemos, por ejemplo, en el primer cuadrante, tenemos que el primer punto estaría como en 135 grados, mientras que el otro estaría a 45 grados respecto al grado cero. A eso se refiere a eso me refiero con los dos grupos entre las fases. O más bien a eso se refiere que están en la misma fase, pero tienen una diferencia de amplitud, como se muestra en la siguiente imagen. Ahora, después de esto, después de esto se encargó que pudiéramos ejemplificarlo sobre este tipo de tema que es la QAM, la cual se va a mostrar en las siguientes imágenes, en las cuales yo voy a explicar con un ejemplo que también busqué y que amplifiqué, en donde bueno, se muestra la tabla de verdad donde tenemos 8 grupos, empezando con la primera combinación de 00, 001 y así hasta llegar a la última combinación que es 111, en donde cada uno, digamos que se puede encontrar en un grado de 0, 90, 180 y 270. Cada uno se repite ya que están en la misma fase, solo que se puede decir que unos están digamos, en el círculo más alejado, mientras que los otros están en la parte más cercana al centro, ya que es la diferencia de un bit. Ya junto con la tabla de verdad se puede mostrar también que digamos que un ejemplo de la onda grande, que son los que están en la parte más extensa, y los de la onda pequeña, que son los más cercanos al centro. Junto con una hoja milimétrica se puede notar cómo se da la tabla en base a la comparación de la entrada, que son los grupos de bits, con la portadora, y cómo se ejemplificaría la forma de onda de la 8 QAM junto con su diagrama de constelación. Y bueno, pues prácticamente esa sería la ejemplificación del 8 QAM. Es prácticamente eso. El 8 QAM es capaz de agrupar o generar 8 estados, y no solo 8 estados, sino hasta 16, 32 o incluso cantidades exuberantes en cuadrantes, agrupando prácticamente muchas fases con una diferencia de amplitud entre ellos. El QAM realmente es muy flexible en distintos casos que se requiera. Pero ese sería un ejemplo con las imágenes que se mostraron. Y igualmente, pues no es difícil de saber. Lo único que te tiene que tener en cuenta es que la QAM es capaz de agrupar bastantes estados, pero con una diferencia en varias fases, pero con una diferencia de amplitud entre cada uno, dependiendo de lo que se pida. Y pues eso sería todo de parte de mi explicación. Espero que haya sido entendible. Muchas gracias.